Antes de comenzar con la entrevista de hoy, te recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana por Canal 9 podés ver Prevenir, el programa de la Policía Federal Argentina que recorre toda la actividad institucional. Agradecemos también a Sillonify, que cada semana nos acompaña en Código Azul. Visita su web www.sillonify.com.ar y conoce el catálogo. Las organizaciones criminales no tienen fronteras, pero las policías unidas trabajan a nivel global para perseguir el crimen en todas sus formas. Hoy en Código Azul vamos a hablar de crimen transnacional, vamos a hablar de Interpol. Estamos con el subcomisario Darío Álvarez Lomakis del Departamento de Interpol de Búsqueda de Fugitivos y Extradiciones, ¿verdad, Darío? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, estamos en la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones. Ahí está. Exactamente. Ese es el nombre concreto y exacto. Contanos un poco la tarea que realiza Interpol y qué es Interpol, como para ir después yendo minuciosamente a cada uno de los puntos. Dale. Interpol básicamente es una organización internacional que viene a unir a las policías del mundo. Ya tiene más de 100 años. Nació con ese objetivo, ¿no? Los fugitivos o los criminales que cometían sus delitos escapaban a los países vecinos y las policías siempre se veían imposibilitadas en seguir o cruzar esa frontera física. Entonces vieron en un momento de decir, bueno, algo tenemos que hacer. Se empezaron a unir, crearon distintas comisiones, grupos de trabajo, y así se fue de a poco formando lo que hoy es Interpol, esta organización que ayuda brindando herramientas a todas las policías. Pensá que Interpol son 196 países miembros que conforman la organización, en donde cada país tiene su representación, su oficina central nacional, o como nosotros lo denominamos, OCN. Esa es la sigla con la que Interpol se representa en cada país. Y en la Argentina es la Policía Federal Argentina, que ya hace más de 60 años que tiene en cabeza esa representación, también compartiéndola con las otras fuerzas federales, en donde hay oficiales de enlace que trabajan coordinadamente con nosotros para todo lo que es el intercambio de información. Interpol tiene un lenguaje común a nivel global que son las circulares, ¿no? O sea, las famosas notificaciones de los pedidos de captura, las búsquedas de fugitivos. Sí, Interpol como herramientas que yo te decía eran esas circulares, estas notificaciones que son alertas mundiales que cada país le solicita a la organización para publicar distintas cuestiones respecto a crimen organizado, a fugitivos, a paraderos internacionales, a nuevos modus operandi, a alertas internacionales que las policías quieren dar a conocer a las otras policías para estar alertas en lo que es el intercambio de información y para combatir el crimen organizado. ¿Cómo es trabajar en la búsqueda de fugitivos? Y es una tarea difícil, apasionante, porque uno investiga, es difícil ya, la investigación siempre es compleja, ¿no? De las organizaciones criminales, no es fácil la investigación de descubrir a los criminales y sobre todo los fugitivos, ¿no? Porque los fugitivos tienen una cuota extra de que claramente se están escapando de la justicia, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa con las organizaciones criminales es que obviamente los criminales saben que están cometiendo un delito, pero muchas veces tienen esa pequeña cuota de ventaja internamente de decir, no, nadie me está investigando, nadie me va a descubrir, pero los fugitivos ya de por sí tienen esa cuestión de que saben que se están escapando, ¿no? de la justicia, se están evadiendo, y muchas veces para evadirse de la justicia continúan cometiendo crímenes, ¿no? Buscar documentos falsos, abastecerse de dinero para cometer otros delitos, y por eso los fugitivos siempre terminan siendo como una amenaza, una grave amenaza para la seguridad pública. Investigarlos es complejo, por eso, ¿no? Por esa cuestión de que tenés que buscar a alguien que está totalmente escondido, posiblemente en el medio de la nada, en donde acercarse, investigarlo, llama la atención no solo en la zona, ¿no? Muchas veces se esconden en zonas alejadas, en pueblos en el medio de la nada, donde son pocos habitantes, en donde cuando se acerca alguien que no es común al lugar, ya se advierte, alguien sospecha, se empieza a correr la noticia de que hay una persona extraña o autos extraños. Bueno, eso perjudica muchas veces o dificulta a lo que es a la investigación para detener a un fugitivo, y sobre todo de carácter internacional, que muchas veces tienen un sostén económico más abultado, donde pueden mantenerse más en el anonimato, digamos. Las organizaciones criminales son muy complejas de investigar, pero también muchas veces ocurre que la búsqueda es puntualmente de una persona, y esa persona medio que empieza a jugar un juego de el gato y el ratón con ustedes. Sí, es verdad eso. Hay un caso bastante relevante que tuvo mucha notoriedad en los medios públicos donde
esa persona que estaba prófuga iba subiendo videos a las redes sociales y a través de esos videos que ustedes iban viendo fue como lograron ir conectando los cabos para llegar a ubicar el lugar. Sí, exactamente, fue así. Ese caso fue muy relevante, sobre todo por la trascendencia pública que tomó el caso, la importancia y las estafas, ¿no?, que había cometido de gran caudal económico. Y sí, nos jugaba con eso de querer, mientras nosotros tratábamos de ubicarlo, él posteaba videos, hacía vivos de Instagram con sus seguidores y medio que ahí nos hacía enojar en el sentido de que, bueno, nosotros lo estábamos buscando y es como que nos tomaba el pelo, se burlaba de nosotros porque dice, che, la policía me está buscando, Interpol me está buscando, pero mirá cómo estoy acá, sigo siendo vivos, yo soy inocente, claramente él se jactaba de su inocencia. Y al principio medio que nos tocó ahí, nos mojó la oreja, pero bueno, le supimos dar la vuelta y tomar eso, en vez de tomarlo como algo bueno, y bueno, aprovechemos eso que él está haciendo a nuestro favor y empezamos a investigar dónde estaba haciendo los vivos. Fue un trabajo de hormiga, la verdad, minucioso, en donde mirábamos todos los fondos. No prestábamos atención ya a él puntualmente, sino que mirábamos el fondo, ¿no? Las casas, el cuadro, los adornos que tenía en el fondo, la pileta, porque parecían lo que eran una especie de casa quinta. Uh-huh. Él se jactaba de estar en Colombia, empezamos por Colombia. No vamos a decir el nombre, pero pronto, en alguno de los próximos capítulos, vamos a decir solamente un capítulo sobre esta historia porque realmente es muy rica, vale y la investigación, ver cómo ustedes hicieron la investigación y cómo lograron dar con este personaje que todos conocemos pero no vamos a nombrar, es fantástica. Sí. Una de las anécdotas que siempre me queda presente, que me contaste vos cuando volvías en el avión con este personaje, fue que casi que te termina convenciendo de que era inocente, sí, y que le ibas a dar plata. Digo, ¿cómo es? Pero le di, no le diste, es verdad. Pero pienso, muchísimas extradiciones durante todo el año, todos los años, muchísimos años trabajando en Interpol. ¿Cómo es la relación de compartir un vuelo con alguien que cometió un delito y vos lo estás trayendo a la Argentina o lo estás devolviendo a su país? ¿Cómo son esas historias? Y es difícil porque, bueno, depende, hay vuelos que son largos, ¿no? De acá a Europa son más de 10 horas, son 11, 12 horas de vuelo, en los cuales cuando estamos volviendo con el detenido, obviamente nosotros tomamos todas las medidas de seguridad porque no deja de ser una persona, un criminal, un delincuente, alguien que estamos trayendo en calidad de detenido, con todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar y obviamente dependiendo del delito por el cual se le imputa, ¿no? No es lo mismo trasladar un homicida que un estafador, un abuso. También jugamos con esa cuestión de qué delito es el que cometió como para tomar más medidas de seguridad. Nunca nos confiamos igual de la persona que estamos trayendo, pero bueno, en el trajín del viaje es inevitable que él te quiera hablar, que la persona quiera tener contacto con vos, empezar a hablar, a comentarte siempre. La primera cuestión es, se equivocaron, yo no estaba, yo soy inocente, yo quiero volver para resolver mi situación en la Argentina. Siempre es el mismo... no quiero decir verso, pero bueno, siempre es el mismo argumento que nos dicen, o que me dicen en las selecciones en las cuales me ha tocado viajar, en donde sí, la palabra inocencia es la primera y la que se repite constantemente, ¿no? Yo, la verdad que en mi punto de vista, o en mi caso particular, trato de no tener tanto contacto con el detenido, porque siempre nos empieza a preguntar la causa. Si bien nosotros no conocemos en base la causa, porque lo único que nos realizamos es la investigación de su localización, uh-huh, para detenerlo, para que se logre su detención y su proceso de extradición. Para atrás de eso, la causa puntualmente, muchas veces no tenemos contacto con la causa o pormenores o detalles de la investigación, porque nosotros no hacemos la detención del delito por el cual se lo imputa, sino que investigamos la localización para detenerlo y extraditarlo. Entonces, muchas veces tratamos de evitar capaz tener contacto o hablar demasiado. ¿Alguna historia que te haya impactado? Y los abusos son, los delitos de abuso son los que más impactan por el hecho, porque uno conoce por lo menos el hecho que se le imputa a la persona y cuando uno lo va a buscar es como tiene doble sentimiento de, bueno, sobre todo abusos de menores, ¿no? Yo soy papá, mi hija tiene
cumple en febrero 6 años y nada, me pongo en la piel de los padres que tienen, a los cuales cometen ese delito tan atroz, aberrante, y viajar ahí, tenerlo ahí, es como que es un sentimiento de decirlo. No, uno puede no responder de sí mismo, pero bueno, nada, lo traemos y sabemos que lo estamos trayendo para que cumple su condena y que quede en la cárcel, básicamente, ¿no? Pero bueno, esos delitos son aberrantes, y que tenerlo viajando 12 horas sentado al lado y que te hable como si fuese un pasajero nomás, o se trate de jactar de su inocencia o de que no, es difícil a veces. ¿El caso más complejo en el cual te tocó trabajar para dar con el paradero de alguien? Bueno, el caso que hablamos antes fue difícil, pero la mayoría de los hechos de los fugitivos, actualmente tenemos varios que estamos trabajando que son muy difíciles porque no tenemos manera capaz de ubicarlos fehacientemente, usan documentos adulterados o falsos y se nos complica a veces mucho. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estos delitos de abuso o de homicidios en donde la familia reclama que se lo detenga y capaz que está en otro país, nosotros lo tenemos localizado en un país pero no lo podemos terminar de detener. Y las víctimas, muchas veces tomamos contacto con las víctimas sin querer o queriendo, se nos contactan con nosotros, porque muchas veces la propia víctima es la que hace una investigación también paralela, ¿no? Para ubicar a la persona que cometió el homicidio de su hijo, de su pareja, o que abusó de su hijo o de su hija, y nos ayuda, nos pone información de redes y demás, y tenerla a las víctimas siempre presentes te juega una doble vara de decir, bueno, bienvenida a la ayuda, pero al mismo tiempo una presión, porque claro, vos tenés una víctima ahí que está reclamando y vos estás tratando de localizarlo, y a veces, siempre nosotros, obviamente Interpol está para eso, ¿no? Para acercar a los países, acercar a las policías, pero muchas veces siempre la frontera es nuestra barrera, ¿no? De no poder ir físicamente o decir, che, ¿por qué no lo están deteniendo? Está en tal país y solo le estoy pasando la información, y a veces, y claro, cada país es soberano, tiene sus propias legislaciones y capaz no le es tan fácil, entonces uno se pone en querer, bueno, quiero ir hasta cruzarme la frontera para ir hasta mismo detenerlo yo. Y en ese sentido, cuando tenés a las víctimas, no es que es difícil, pero te pega y te juega en los sentimientos de uno, ¿no? Conocer a la víctima ingiere y afecta a nivel personal, ¿no? Y sí, porque te pones en el lugar de la víctima, y nada, y sobre todo cuando hay... A mí, desde que soy padre me pasa eso, ¿no? De ver cuando hay un menor, si es la víctima, es el menor, o un chiquito, una chiquita que si fue abusada o que la mataron, ¿viste? Vos lees el hecho aberrante, ves, ¿y cómo pueden hacer eso? Y nada, eso te mata, te pega. A mí me pega mal. La Policía Federal Argentina continúa trabajando para construir una Argentina más segura. Seguí las cuentas oficiales en todas las redes sociales para conocer la información actualizada. También te invito a que sigas a Sillonify en las redes, @Sillonify, para conocer todos los modelos que nos acompañan cada semana. Los 196 países de Interpol hablan un montón de idiomas, pero hablan un solo idioma, que es el idioma de la justicia también. Exacto. ¿Cómo es la relación de los policías que componen Interpol? La verdad que es muy buena, ¿no? Y no solo que hablan el idioma de la justicia, sino que hablan el idioma policial. Eso para nosotros es hablar entre policías. Suena raro, pero cuando hablas con un policía... Bueno, en Sudamérica es más común porque la mayoría hablamos el mismo idioma, nos entendemos con las costumbres son las mismas, pero cuando hablas con un policía, no sé, de Medio Oriente o de país de China, si bien el idioma, las costumbres son totalmente diferentes, hay una esencia policial que te une, y eso para mí no lo tiene ninguna otra profesión, ¿no? Porque te ayuda porque vos decís, estoy hablando con policías, y cuando entre policías se hablan, se entienden o sabemos para dónde vamos. Si bien las costumbres, las legislaciones pueden ser completamente distintas, policialmente hablando te une, y eso es buenísimo. Te ayuda muchísimo porque podés adelantar, intercambiar información con
confianza, ¿no? Para después sí hacer oficialmente todos los pedidos que se hacen a través de Interpol, pero tener esa relación de hablar con un policía en cualquier parte del mundo tienes una esencia que te une, ¿no? Que te facilita esa comunicación. Decías hablar el idioma policial, un idioma que vos conocés desde que naciste, Sí. desde tu bisabuelo, Sí. caído en cumplimiento del deber, a estos días, toda una historia familiar en la policía. ¿Cómo fue seguir esa tradición y si te pesa toda la historia? Y sí, soy cuarta generación, ¿no? Mis papás se conocieron de por sí gracias a la policía. Mi mamá iba al círculo de oficiales de la policía porque mi abuelo era comisario general y su papá, o sea, mi bisabuelo, fue agente y fue caído en cumplimiento del deber allá por el año 1932 en un enfrentamiento. Murió. Y bueno, su hija, o sea, su nieta, que viene a ser mi mamá, se conoció con mi papá que una vez que entró a la escuela de cadetes, se egresó de oficial y se conocieron en el círculo y bueno, ahí formaron la familia en la cual somos 3 hermanos. Yo soy el más grande y fue entrar a la policía, a la escuela de cadetes fue algo que lo tenía como... ya no quiero decir innato, pero ya lo sabía desde que básicamente tengo uso de razón, ¿no? De ver a mi papá siendo oficial, seguir desde que tengo uso de razón, que voy recordando cómo él iba a las comisarías o a sus destinos. Y fue algo que fui viendo y sabiendo que yo iba a hacer eso. Quería seguir esos pasos y a medida que fui interiorizándome de mi familia, de mis abuelos y demás, iba viendo cosas que yo iba repitiendo, ¿no? Yo pasé primero por comisaría, después me fui a la superintendencia de investigaciones, a delitos económicos, y ahora actualmente en Interpol. Y cuando iba conociendo la historia de mi abuelo, de mi papá, sobre todo de mi abuelo materno, iba viendo que repetía cosas sin yo saberlas, ¿no? Él llegó a ser superintendente de técnica, o de lo que es ahora la superintendencia científica, y había sido subdirector de investigaciones, había asistido a cursos de falsificación de moneda, había trabajado para Interpol, había viajado para Interpol en distintos cursos, y digo, wow, es lo que yo hice, o lo que voy viendo que voy haciendo, claro. Y como que sin querer el destino me va poniendo en ese sentido, y bueno, ojalá pueda llegar a esas jerarquías que llegó él también. Ahora estás en Interpol, pero digo, hasta hace un tiempo eras una cara familiar y conocida de Prevenir, del programa de la Policía Federal Argentina, siempre trayendo las medidas de seguridad de los nuevos billetes que iban saliendo, ¿no? Exacto, sí, estuve mucho tiempo en esa división que me enseñó todo. En investigaciones yo aprendí muchísimo y siempre agradezco de grandes maestros que estuve ahí. Y que bueno, ahora tengo grandes maestros en Interpol que me van ayudando en mi carrera policial. Cuando estabas en la escuela de cadetes, pensabas, soñabas, proyectabas a dónde querías ir. Yo me acuerdo que terminé el secundario y entré a la escuela de cadetes. Fue un mundo nuevo para mí, totalmente distinto. Si bien teniendo a mi papá dentro de la institución, uno más o menos conocía o podía presentar o saber alguna otra cuestión de la policía, pero cuando entras a la escuela de cadetes, ahí realmente es la realidad propia y empezás a vivir tu propio camino, ¿no? Yo siempre quería, bueno, voy a hacer el camino, mi primer eje siempre o visualizar era mi papá, de sus destinos en comisaría. Después uno se va haciendo, ¿no? Yo siempre decía, bueno, voy a salir de acá, voy a la comisaría, voy a ser oficial de guardia, voy a subir a un móvil, voy a recorrer la jurisdicción, que en ese entonces se hacía. Y después el destino fue cambiando. O sea, si bien estuve en comisaría, el destino me llevó para la parte investigativa, en donde me enamoré de la investigación criminal, que estando en la escuela de cadetes nunca me hubiese imaginado ser un detective. Y me llevó para esos lados y la verdad que yo ahora pensando en ese cadete que entró a la escuela, o sea, no me puedo imaginar siendo cadete viéndome ahora en donde estoy, porque nunca me lo hubiese imaginado. Y la verdad que agradezco a la policía porque me ha llevado por todo el mundo y
Y es una linda profesión y grata. En este momento, del otro lado de la cámara, mirándonos por YouTube o por Spotify, hay un chico que tiene en su cabeza ser policía. ¿Qué valores le transmitirías vos como policía, como joven policía, y qué mensaje le podés dar? Y es un trabajo que tiene muchos sacrificios. Eso no hay que dejar de decirlo, que es una carrera, una profesión muy sacrificada, pero que tiene los mejores valores. La vocación, si bien es como una frase que siempre se dice, ¿no? La vocación de servicio es algo que está presente siempre en el policía, porque ante tanto sacrificio, tener esa vocación que siempre te dice, bueno, es un sacrificio, pero es para el bien o del bien de la sociedad, o para a veces también el bien propio, ¿no? A mí me es muy satisfactorio muchas veces cuando se logra detener a una persona que investigamos, o cuando estaban investigaciones, organizaciones criminales que cometían grandes delitos, años, meses trabajando una investigación, vigilancias, días y horas, que cuando después uno terminaba realizando el allanamiento, las detenciones, se sentía una satisfacción enorme. Y esos valores, esa cuestión, yo creo que no te la da otra profesión que no sea la de la policía. Y sobre todo ahora, ¿no? Que tienes la Policía Federal, que tiene ese carácter más de investigativo, ¿no? Que se va profesionalizándose cada vez más. A ese joven que quiera entrar, le digo que siga para adelante, que va a costar, que va a ser sacrificado, pero que vale la pena porque es una linda profesión. Tu sonrisa y tu alegría y el orgullo con el que hablas de tu trabajo y de la Policía Federal así lo reflejan. Darío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hablamos de Interpol, hablamos de crimen organizado transnacional. Estuvo con nosotros Darío Álvarez Lomakis, otro de los hombres que componen la Policía Federal Argentina, otra de las grandes historias de Código Azul. El próximo jueves a las 18, otro capítulo de Código Azul en estreno. Antes de irnos, te invito a que entres a www.fmfederal.com para conocer el primer streaming de servicios del país. No nos vamos sin antes agradecerle a Sillonify. Visitá su showroom en Caballito y conocé todos los modelos que tienen disponibles en el mercado. www.sillonify.com.ar. Hasta la próxima.